el domingo que viene vamos a hablar del rol de la mujer, el otro, no, mentira. Sino solamente el domingo que pasó, este domingo y el domingo que viene ya arrancaremos con el rol del marido, el rol del esposo. Ahora, habíamos dicho que íbamos a hablar de esto solamente en el mes de enero, pero realmente hay mucho que tocar, hay mucho que hablar y yo creo que necesitamos, como hijos de Dios, necesitamos ser instruidos en la palabra de Dios, necesitamos conocer qué es lo que Dios quiere para nuestra vida, cuál es su voluntad, refrescarnos constantemente, eso es lo que tiene la palabra de Dios, refrescarnos constantemente a no olvidarnos y a meditar constantemente en su palabra. Justamente el otro día, el día de ayer, yo que hago mi devocional todos los días con la palabra de Dios, estoy justamente en el capítulo número 2, finalizando el capítulo número 2 finalizando con la segunda carta a los Corintios, los capítulos finales, y justamente habla de el aguijón. Pablo habla del aguijón que Dios permitió en su vida, y mientras estaba estudiando y estaba leyendo, recordaba algo que es muy importante, ¿no? Y Pablo dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice que Dios permitió el aguijón en la vida de Pablo. ¿Para qué? Para que Pablo sea quebrantado, para que Dios sea glorificado. Entonces uno puede ver en la palabra de Dios cómo Dios nos recuerda que la vida se trata de Él y no se trata de mí. Que mientras yo más voy menguando, mientras más Dios me va quebrando, más me va haciendo a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque de eso se trata. Pero hoy en día, no solamente en la sociedad, sino que también dentro de las iglesias, han abrazado tanto el movimiento secular, el movimiento mundano, que hoy en día dentro de las iglesias lo que se escucha es: tú tienes poder, Dios te quiere dar poder, tú tendrás poder para esto, tú tendrás poder para lo otro, poder, 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 poder. Y cuando uno lee y estudia la palabra de Dios, lo que uno ve es que lo que Dios quiere es que tú pierdas el poder para que el poder de Él pueda brillar. Entonces te das cuenta que es totalmente diferente. Estos días, mientras estaba estudiando y leyendo al pastor John MacArthur, decía que uno de los grandes problemas que hoy en día tiene el cristianismo es la falta de discernimiento. La gente no sabe discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. La gente cree que todo es de Dios. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios nos llama la atención a nosotros, a que nosotros escudriñemos, rumiemos en la palabra de Dios para vivir según la voluntad de Dios. Y el día de hoy vamos a hablar del rol de la mujer, segunda parte. Amén. Yo los invito, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que Él nos pueda guiar a través de su palabra y de su espíritu. Amén. Padre, te damos gracias. Gracias por darnos esta oportunidad, Señor, en este día. Por estar aquí presente, Señor, como cuerpo reunido, Señor, para adorarte, para alabarte, Señor, para conocer tus ordenanzas, tus estatutos, Señor, para ser instruidos en las doctrinas, sanas doctrinas de tu palabra, Señor, para que nosotros vivamos conforme a lo establecido por tu palabra. Tu palabra dice, Dios, que el que no se conforma a lo que está escrito en la Biblia está envanecido y nada sabe, Dios. Nosotros queremos, Señor, hacer tu voluntad. Nosotros queremos vivir, Señor, bajo tus propósitos, porque entendemos, Señor, como dice en Isaías 43:7, que hemos sido creados para tu gloria, no para la nuestra, Señor. Queremos buscar el exaltarte, queremos buscar el glorificarte y que nuestra vida, Señor, pueda reflejar una vida transformada, una vida cambiada, una vida que la gente pueda ver a Cristo en mi vida, Señor. Pero te pedimos, Padre del cielo, tu ayuda.
Te pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que ministre en nuestro corazón, que en esta mañana, Señor, tú nos muestres a Cristo, que nosotros podamos ver a Cristo, Señor, y todo lo que nos estás enseñando en este día. Padre, ayuda al predicador, Señor, porque él carece, Dios, de todo lo que tú eres, Dios amado, que eres un Dios santo, fuerte y poderoso. Señor, sé tú, Señor, hablando, sé tú ministrándonos. Señor, dame todo lo que no tengo para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdame, Padre del cielo, a ser íntegro a tu palabra y a predicar conforme a las sanas escrituras, Señor. Te pedimos, Señor, tu bendición en esta mañana. Que tú derrames tu gracia sobre Roca Eterna, Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos, Dios, y que salgamos de este lugar más bendecido de lo que hemos entrado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Busca tu Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y dice el título, deberes cristianos. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice que yo no me conforme, yo no viva según los estándares del mundo. Yo no tengo que vivir según el mundo como está viviendo. Yo tengo que buscar cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. ¿Por medio de qué? De una renovación del entendimiento. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar. Yo tengo que saber que yo fui rescatado del mundo, pero vengo con una idea, vengo con un pensamiento de una vida que es contraria a la de Dios. Pero a partir de que Cristo me salva, a partir de que Cristo me llama a ser suyo, a pertenecer a su pueblo, Dios me pide, me ordena que yo viva según su voluntad y no fuera de su voluntad. El tema es que hoy vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente a vivir una vida contraria a Dios. ¿Por qué? Porque la sociedad no conoce a Dios. La sociedad no quiere a Dios. No le agradan las cosas de Dios. Por eso, como decíamos el domingo pasado, las cosas espirituales de Dios se disciernen espiritualmente. Como decía Aliel, los judíos buscaban a un tipo de Dios. Los gentiles buscaban a otro tipo de Dios. Pero nadie quería hacer la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que entender que Dios nos llama a vivir en su voluntad y no afuera de su voluntad. Hoy en día la sociedad te dice, no dejes que nadie te robe tu felicidad. Tú te mereces ser feliz. Tú tienes que vivir una buena vida. Vive la vida ahora, disfrútala ahora. No dejes que nadie te esclavice, no dejes que nadie te engañe. Tú te mereces, tú lo valoras, tú tienes que valorarte, tú tienes que amarte. Y eso nos dice la sociedad. Pero dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice esto. Mira. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Se da cuenta, mi hermano, que así como nos dice en Romanos, renová, cambia tu manera de pensar, busca la voluntad de Dios que es agradable y perfecta? ¿Por qué es agradable y perfecta? Porque Dios, que estableció todas las cosas, Él te dice cómo tienes que vivir. Él te da los parámetros establecidos para la vida cristiana. Ahora nos dice la palabra de Dios en Juan, dice que si uno vive según como vive el mundo, hermano, no tiene a Dios. Porque el que tiene a Dios quiere vivir según lo establecido por Dios. ¿Por qué? Porque dice que todas las cosas del mundo pasarán. Los deseos, las vanidades, todas las cosas que tiene el mundo pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Se acuerda que nosotros repetimos tantas veces acá a Mateo capítulo 7, versículo 21? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de Dios. El deseo del cristiano tiene que estar en anhelar, desear, amar, buscar, hacer la voluntad de Dios. Hermano, yo no soy, Cristo no me salva a mí para que yo viva mi vida a mi antojo, como yo quiero, porque eso demuestra que en realidad Cristo nunca me salvó. Eso demuestra que Cristo no está en mi vida, porque el nacido de nuevo, el que nació verdaderamente, el que recibió salvación, mi hermano, tiene una nueva vida. Y esa nueva vida es una persona que anhela vivir a la manera de Dios, anhela buscar a Dios, desea a Dios, quiere agradar a Dios, se compromete con Dios, busca en su palabra. Ese es el deseo que tiene que haber en nuestro corazón. Y esto solamente es la introducción con respecto al rol de la esposa, al rol de la mujer. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy el mundo te dice todo lo contrario. El mundo te presenta otros patrones. Como nunca antes en la historia, hoy estamos viendo un movimiento que muchos de ustedes conocen, que todo el mundo habla de este movimiento feminista. ¿Y qué es ese movimiento feminista? Ese movimiento feminista es un movimiento que promueve la liberación de la mujer. La libertad de la mujer de la opresión masculina. Este movimiento lo que le dice a la mujer es: tú, escuche bien esto, tú no te sometas a nadie. Ahora, pero nosotros encontramos en la Biblia que según lo establecido por Dios, Dios dice que si tú sigues los modelos del mundo, tú no entrarás al cielo, tú no tienes a Dios, tú te convertirás en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios establece un modelo. Ahora, escuche bien esto. Un modelo que es contrario a lo que dice la sociedad. Porque vimos el domingo pasado que Dios manda a la esposa a someterse a su marido. Ahora, fíjate bien. Dios dice que la vida del cristiano es una vida de someterse al otro. Sométete a las autoridades, no te rebeles contra las autoridades, sométete a las autoridades de la iglesia, sométete a tu marido, sométete constantemente. Nos va diciendo el Señor que nos tenemos que someter al Señor, nos tenemos que someter a su palabra, pero hoy en día la sociedad promueve un movimiento donde te dicen que tú no te sometas. Entonces tú escuchas todo el tiempo, te bombardea de cierta forma sutilmente el mundo a través de la tele, a través de las redes sociales, a través de los comentarios, a través de lo que uno escucha constantemente allá afuera. Todo el tiempo somos bombardeados con un mensaje de libérate, libérate de la opresión. Y este mensaje feminista que se ha levantado fuertemente
a partir de la década del 60, es como que a partir de la década del 60 algo sucedió. Y la sociedad empezó a cambiar. La sociedad narcisista, egocentrista, empezó a promover y empezó a crecer de una manera abismal. Y hoy en día hay un ego tan grande del ser humano de mirarse a sí mismo, de valorarse a sí mismo, de amarse a sí mismo, de alcanzar todo lo que a él lo haga feliz. Y esto es increíble porque hoy en día te dicen: sal de la opresión, sal del dominio, no te sometas a nadie, tú eres una guerrera, tú eres una mujer valiente, tú lo vales. Y eso es todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Dios nos dice que nosotros no tenemos que vivir de esa manera, sino que una mujer llamada por Dios es una mujer que va a vivir conforme a la palabra de Dios. La mujer de Dios tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. El varón de Dios tiene que vivir conforme a la palabra de Dios. Porque para eso Dios nos dejó su palabra. Y mira lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 3. Ahí mismo donde estábamos en Juan, vas un poquito más para adelante y encuentras Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Y dice: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Wow. Lo que Dios nos está diciendo es: esposas, mujeres, su conducta, escuche bien esto, su conducta es muy importante. Porque tu conducta va a decir si realmente tú eres una mujer de Dios o no. Hermano, hoy en día lo que pasa es que nosotros tenemos tan fuertemente los valores cambiados. Dice la palabra: llamaremos a lo bueno malo y a lo malo lo llamaremos bueno. Porque cuando la sociedad, hermano, se aleja cada vez más de los valores cristianos, cada vez más de la palabra de Dios, el mundo va a buscar todo lo que sea contrario a las cosas de Dios. El movimiento feminista, una de las principales cosas que tiene es atacar la palabra de Dios. Una de las primeras cosas que hace el movimiento feminista es atacar lo que la Biblia dice, lo que la palabra de Dios. Y eso es un síntoma claro de lo que hoy en día la sociedad rebelde está viviendo contra Dios. Pero esto no es algo nuevo. Ya lo hemos visto y ya el Señor nos ha mostrado. Esto pasó en los tiempos de Noé. Esto pasó en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, antes que Cristo venga, la sociedad va a vivir de la misma forma. Ahora nosotros, cuando miramos a la sociedad, vemos claramente que hay una rebeldía profunda contra la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3 versículo 18, dice: casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Fíjate bien, la palabra de Dios no se equivoca, y cuando hablamos de sujeción lo vemos en todos los ámbitos. Lo vemos en Pedro, lo vemos en las cartas de Pablo, lo vemos en Corintios, lo vemos constantemente que es un patrón establecido por Dios. Lo vemos en la primera carta a Timoteo. Constantemente Dios llama a la mujer a sujetarse a su marido y dice como conviene. Esa palabra como conviene, lo que Dios nos está diciendo es que lo que a Dios le agrada, que lo que Dios quiere que las esposas hagan. El deseo de Dios es que Dios estableció una manera, una forma en la cual nosotros tenemos que vivir. Y nosotros tenemos que buscar
vivir esa vida. Yo recuerdo una frase del pastor Steven Lawson que realmente a mí me impactó mucho. Él dijo: yo no vivo la vida que yo quiero, yo vivo la vida que Dios me manda. Ese es el propósito de un cristiano. El propósito del cristiano no es hacer lo que él quiere. Por eso la palabra de Dios constantemente, Cristo nos dice: niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Cuando el Señor está hablando de negación y está hablando de cruz, está hablando de morir a mis deseos, morir a mi voluntad, morir a lo que dice la sociedad. Lo que pasa es que hoy en día predicar esto parece abusivo, parece contradictorio. Yo le decía hoy a mi esposa, después de esta prédica y cuando la subamos a las redes sociales, no sé, le digo: fíjate, si estoy preso, llévame algo de comer. Porque ¿sabe qué, mi hermano? La sociedad no quiere, esto es ofensivo. Esto va en contra de lo que la sociedad piensa, pero ¿sabe qué? Nosotros hoy, en este tiempo, más que nunca, tenemos que ser valientes y defender la palabra de Dios, porque es lo que Dios estableció. Es lo que Dios estableció. El tema pasa que no encaja la Biblia con la sociedad. Porque la sociedad tiene un diseño individualista, egoísta, egocentrista, feminista, machista, que nada tiene que ver con la Biblia. Nosotros vemos en la palabra de Dios que Dios no hace excepción de persona. Dice que delante de Dios somos todos iguales, hombre, mujer, esclavo, niño, anciano, pero sí que Dios estableció órdenes, diseños. Y la gente no quiere eso porque eso te posiciona en niveles de diferentes grados. Y no es así, porque Dios no cataloga a la gente según su grado. No, Dios estableció órdenes y nosotros tenemos que obedecer a esas órdenes. Cuando nosotros hablamos como iglesia de que la palabra de Dios dice que no permite Dios a la mujer ser pastora de una iglesia, hoy en día mucha gente se enfurece, se enoja, se levanta diciendo: eso está mal, ustedes están haciendo discriminación. No, estamos obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el que obedece es un hijo de Dios. Nosotros queremos obedecer lo que dice la palabra de Dios. Entonces encontramos cómo el mundo se fue de cierta manera filtrando dentro de las iglesias. Y hoy en día, hermano, la gente dice y hace cada cosa. El otro día escuchaba un comentario sobre una persona que dice ser cristiana. Y esa persona que estaba pasando por un problema familiar, esa persona dijo: no vengan a decirme que eso es la voluntad de Dios, porque no es así. Ahora, hermano, si Dios no es soberano del universo, entonces Dios no es Dios. Lo que pasa es que la gente muchas veces: no me vengas a decir que la muerte de un hijo es la voluntad de Dios. No, mi hermano, no te voy a decir eso. Te voy a decir: es la voluntad de Dios. Pero pastor, ¿cómo puede decir que la muerte de un hijo es la voluntad de Dios? Porque todo encaja dentro de la voluntad de Dios. Dios es soberano. Dios, de alguna u otra forma, Dios lo permitió. Porque Dios tiene control de todo. La muerte no puede tomar una vida si Dios no se la permite. Entonces dígame, ¿fue la voluntad de Dios? Lo que se conoce en teología como la voluntad permisiva de Dios. No es la voluntad decretiva de Dios. No es la voluntad en cuanto a que Dios quiere que eso ocurra, pero sí que Dios permite que eso ocurra. ¿Se entiende? Cuando hablamos de
Cristo. No, lo que pasa es que la gente mató a Cristo. No, la Biblia dice que el que mató a Cristo fue Dios mismo. Cristo dijo, nadie puede tomar mi vida. Él es Dios. Amén. Solo Dios puede matar a Dios. Amén. Porque Él mismo se entrega. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Entendemos la soberanía de Dios, pero mucha gente lo que no quiere es entender eso. Es entender que Dios está en control. Es entender que Dios nos pide a nosotros vivir de una manera sin importar lo que el mundo piense, sin importar que el mundo se levante. Porque vimos y vemos en las Escrituras que muchas veces la sociedad se va a levantar y te va a decir, no, mira, tú tienes que vivir de esta manera. No, yo tengo que vivir como la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque si yo soy fiel a Dios, Dios va a recompensar eso. Mi vida le pertenece al Señor. Sin importar, como dijo Job, Dios es el que da, Dios es el que quita. Cuando a Job le fueron quitados sus hijos, dice que él no maldijo a Dios. Sufrió, claro que sí, pero él entendió que Dios estaba en control y que Dios, en su soberanía, Él hace las cosas como Él cree, mi hermano. Por eso dice la palabra en Romanos 8, los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Muchas veces nosotros cuando vemos esto del movimiento feminista de ámate a ti mismo, no ames a nadie más que a ti, no vivas para nadie más que ti, tu marido es un opresor, tus hijos te esclavizan, sepárate, aborta, únete al lesbianismo, únete a otra mujer, sé libre. Eso es lo que la sociedad hoy te dice. Imagínese, tu marido es un opresor, mientras que la Biblia dice, sométete a tu marido. Él es la cabeza, Él es la autoridad para tu vida. Ahora, no, pero lo que pasa es que si yo me someto a mi marido va a ser un opresor. No, tú tienes que entender la soberanía de Dios. ¿Y cuál es la soberanía de Dios? Que mi tarea es hacer lo que la Biblia dice, el resto lo hará el Señor, Dios hará lo que Él quiera. La palabra de Dios dice, sométanse a las autoridades. Puede ser que tu autoridad sea buena, pero también puede ser que tu autoridad sea mala. Pero dice, si tu autoridad es mala, igual tú te tienes que someter. ¿Por qué? Porque es lo que Dios manda. Y confiar en el Señor. Descansar en que Dios es el que va a cuidar de mi vida. Descansar que Dios es el que va a bendecir mi hogar. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hoy lo que te muestra la sociedad es no confíes en Dios. Confía en ti mismo. Defiéndete. Mientras la Biblia dice no te defiendas. La sociedad te dice sal a buscar justicia. Mientras Dios te dice deja la justicia en las manos de Dios. Hoy en día el mundo te dice ve y defiéndete. Y Dios te dice deja que yo te defienda. Ahora la pregunta es, ¿qué quiere usted, mi hermano? ¿Defenderse usted o que lo defienda Dios? Es hermoso como la palabra de Dios dice, en vano cuidan los cuidadores si Jehová no es el que cuida. En vano edifican los edificadores si Jehová no es el que edifica. Mi hermano, tú te puedes defender, tú te puedes hacer valer por todo lo que tú quieras, pero si Dios no es el que te cuida, Dios no es el que vela por ti, Dios no es el que está contigo, mi hermano, por más que todo lo que tú hagas será inútil. No salgamos a defender los derechos de la mujer, ni una menos. Cada vez hay más muertes. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos es pelear para defender a la mujer. No, mi hermano, ora y confía en Dios, que tu vida es de Dios. Dice la palabra de Dios, por más que el hombre se afane, no podrá agregar una hora al curso de tu vida.
Dios estableció cuál es el momento de tu entrada y cuál es el momento de tu salida de esta vida. ¿Usted cree que hay una muerte que ocurre, que es una desgracia? Claro que sí, porque estamos en un mundo caído donde está maldito, dice la palabra en Génesis 3:16. Pero usted cree, mi hermano, que una muerte que muere es algo que Dios no sabe. ¿Es algo que Dios no ha provisto? ¿O dice la palabra de Dios que ocurrió antes de la fundación del mundo? Dios dice, no hay un pájaro que caiga a tierra sin que Dios lo haya permitido. Imagínese, ¿cuánto más valor tiene usted? Entonces la pregunta es, ¿confío en Dios? ¿Estoy descansando en Dios? No, quiero que salgan leyes para defender a la mujer, para que la mujer te... No, mi hermano, deja que Dios te defienda. Deja que Dios pelee por ti. Deja que Dios sea tu Señor. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hoy en día vivimos en una sociedad donde nos dice todo lo contrario. Donde nos enseña a vivir de una manera totalmente diferente a lo que Dios dice en su palabra. Mucha gente puede decir, mire, pastor, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Y a mí me importa muy poco si usted está de acuerdo o no con lo que yo digo. Usted tiene que ver lo que dice la palabra de Dios. Y si usted quiere obedecerla, la puede obedecer. Y si usted no la quiere obedecer, su problema estará con Dios. Mira lo que dice en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 3. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas al vino, maestras del bien. Dice que las mujeres deben ser ¿qué? Maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Algo que hoy en día la sociedad no te quiere enseñar. La sociedad no te quiere enseñar a que tú ames a tu marido y ames a tus hijos. ¿Por qué? Porque fíjate algo. Como hablábamos el domingo pasado, amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo y después te amarás tú. Pero hoy en día la sociedad te dice, ámate tú, segundo, te sigues amando tú, tercero, te sigues tú, cuarto, quinto, y después ves. Después ama al perro. Hermano, hay gente que ama a los perros más que a los seres humanos. Es increíble eso. Gastan dinero en los perros, cuidan a los perros, valoran a los perros. Ahora, yo te digo, decime en qué parte en la Biblia está eso y yo lo obedezco. Pero la Biblia me dice a mí, ama a tu prójimo, no dice amas al perro. ¿Está acá conmigo? Ahora, yo veo mal el maltrato animal, yo veo mal la caza indiscriminada, yo veo mal, todas esas cosas las veo mal. Pero hermano, hay gente a veces que le da más valor al perro que al vecino. El perro come de la mejor comida y hasta al hijo a veces no le compran algo al hijo, a la hija, por cuidar más al perro, por favor. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos los valores desencontrados. Hace un tiempo atrás una hermana, no sé si llamarla hermana, se fue de la iglesia porque un día me llamó por teléfono porque tenía un perro que estaba enfermo y me pidió por favor que orara para que Dios hiciera un milagro. Yo no sabía si reírme o llorar. Y yo le expliqué esto que le estoy explicando ahora. ¿Y sabe qué hizo? No vino más a la iglesia. Usted es un mal pastor. No, yo te voy a predicar lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, la palabra de Dios dice que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora fíjate bien, dice para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermano, hoy en día la palabra de Dios es deshonrada. Hoy en día la sociedad te dice, deshonra la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice, vive de esta manera para que la palabra de Dios sea honrada. La pregunta es, ¿quiero honrar a Dios o no quiero honrar a Dios?
¿Quiero vivir como Dios dice o quiero vivir como el mundo me dice? Hoy en día la sociedad más que nunca está deshonrando la palabra de Dios. Pero ustedes, mis hermanas, que creen en Dios, ¿cuántas hermanas creen en Dios? Un poquito. ¿Cuántas hermanas creen en Dios? Ustedes creen en Dios, y si creen en Dios, creen en su palabra. Y si creen en su palabra es porque han sabido que la palabra sale de Dios y su anhelo tiene que ser obedecer a Dios. El problema es que hoy en día el mundo, sus movimientos, sus ideologías han infectado la mente de muchas mujeres. Por eso dice la Biblia: renovaos, cambiad, en esto pensad, dice Filipenses 4. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar y pensamos, cuando la Biblia dice sé lleno del Espíritu Santo, está diciendo sé lleno de la palabra de Dios en tu mente. Piensa bíblicamente, lo que estás haciendo es bíblico, el pensamiento que estás teniendo es bíblico. Por eso dice la palabra: lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que el pensamiento que estoy teniendo es del mundo o es de la palabra de Dios? Llevadlo cautivo. ¿Qué quiere decir? Llevarlo cautivo ¿a qué? Delante de la palabra de Dios. Esto que estoy pensando, esto que pienso, no, que a mí nadie me quiere, que a mí nadie me valora, que si no me doy valor yo nadie me lo da, que si no me hago respetar yo nadie me respeta. Lleva ese pensamiento delante del tribunal bíblico. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? Dios dice: tranquilo, confía en mí. Yo te defiendo. Trae tu causa delante de Dios. Filipenses 4: por nada estés afanoso, más bien sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, con acción de gracia y ruego. Ahora fíjate bien, pero esta infección de esta sociedad independiente que deshonra a Dios está destruyendo vidas, está destruyendo hijos, está destruyendo matrimonios, está destruyendo hogares, porque creemos, escuche, creemos que podemos vivir vidas fuera de los parámetros de Dios. El pastor John MacArthur dice: el símbolo número 1 de la rebelión en contra de lo establecido por Dios es encontrar a mujeres y esposas que constantemente pelean por su independencia. Según una estadística, escuche bien esto, a mí me encantan las estadísticas, así que usted sabrá eso, siempre lo pongo en práctica. Tendría que haber sido estadista yo. Pero según las estadísticas, más del 65% de las mujeres casadas trabajan y buscan salir fuera de sus hogares, no por cuestiones económicas, sino por cuestiones de independencia y de logros personales. Pero lo más triste de todo esto es que más del 60% de estas mujeres que buscan trabajar y salir de sus hogares es que tienen hijos menores de 6 años que son criados por guarderías o por tutores y no por sus madres. Hermano, Dios no llamó a la mujer a que busque sus sueños, sus logros, sus metas, sino que las mujeres busquen hacer la voluntad de Dios. La gran mayoría de las madres que trabajan y dejan a sus hijos en el cuidado de otras personas que no sean ellos, mayormente sus hijos serán, ¿quieres saber cómo serán? Rebeldes, desobedientes, delincuentes, pecadores, alejados de todos los principios de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estableció un parámetro. Y ese parámetro, cuando se rompe, mi hermano, es ahí
donde nosotros salimos del alineamiento de la palabra de Dios y nos volvemos en rebeldía contra los principios de Dios. Ahora, uno puede entender que a veces por cuestiones económicas las mujeres tienen que trabajar. Y Dios conoce eso, más en nuestra sociedad donde nosotros vivimos. Pero que si su trabajo tiene que ser por cuestiones económicas, está bien. Pero si su trabajo tiene que ser por cuestiones de independencia, de su valor, de sentirse realizado, entonces hay un problema. Nosotros tenemos que orar a Dios y decirle que queremos vivir cada día más según lo establecido por Dios. Porque dice la palabra de Dios, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Las mujeres mayores deben enseñarle a las mujeres menores ¿a qué? A vivir como dice la Biblia. A vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia. Por eso muchas veces yo cuando le digo a los jóvenes que se quieren casar, yo le digo, mira, construye una vida para que el día que te cases, tu esposa pueda tener tiempo para criar a tus hijos y vos poder trabajar. El problema es que muchas veces, a veces nosotros, como dice la Biblia, hermano, mientras tengas comida, vestido y un techo, tienes que estar alegre. Pero a veces nosotros queremos más que eso. Y cuando las ambiciones de eso superan, hermano, nosotros queremos vivir como el mundo vive. Nosotros queremos casa de vacaciones, nosotros queremos más vehículos, nosotros queremos mejores ropa. Entonces, cuando la ambición gobierna el corazón, es ahí donde nosotros rompemos los patrones de Dios y es ahí donde nosotros nos convertimos en alguien que vivimos antibíblicamente. ¿Por qué? Por querer buscar lo que el mundo busca. Y Dios nos dice que la mujer, escuche, no se debe medir por lo de afuera, sino se debe medir por lo de adentro. Una mujer virtuosa, una mujer amable, una mujer que ama a Dios, una mujer que no busca lo externo, sino lo interno. Una mujer piadosa, una mujer que ora, una mujer que cría bien a sus hijos para la gloria de Dios. Hoy en día la sociedad te dice, no te esclavices. Criar hijos es una esclavitud. Amar a tu hogar es un desperdicio. Honrar a tu marido es un sometimiento. Pero ¿sabe qué, mi hermano? La palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios dice que la mujer sabia es la que edifica su hogar. La mujer sabia es la mujer que ama a su marido, que cría a sus hijos para criar una nueva generación que vendrá para honrar a Dios. Hoy en día el movimiento social, el movimiento feminista lo que te dice es sal de la casa, libérate. El hogar es algo opresivo. Pero porque la sociedad no va a entender, ni quiere entender, ni le importa entender lo que el hogar significa. John MacArthur dice nuevamente, el verdadero llamado de una mujer es estar en el hogar, es ser sumisa a su marido, es seguir la guía de su marido y es criar a sus hijos y de cuidar su hogar. La función de la mujer es una función muy valiosa. La función de la mujer es muy importante porque a través de su trabajo saldrán las nuevas generaciones de una sociedad que querrá a Dios o rechazará a Dios. Creo que los frutos están a la vista.
Las sociedades no mejoraron, empeoraron. El otro día, mientras leía un informe, decía que lo que se viene es peor de lo que hemos vivido. Porque la sociedad de la generación de hierro se terminó. La generación de hombres y mujeres fuertes se terminó. Hoy viene una generación que le llaman la generación cristal. La generación débil. La generación de que busca todo lo fácil. La generación de que no se quiere sacrificar por nada. La generación que no se quiere forzar. La generación que no se quiere entregar al otro. Que no quiere hacer nada por el otro. Esa es esta generación. Yo recuerdo cuando era niño y mi mamá me decía, anda a comprarle a la vecina, hacerle los mandados. Yo iba con gusto. Hoy esta nueva generación, tú le dices, ve a hacer algo y te dicen, ¿para qué? Anda vos. Si no te denuncio. Los derechos humanos, ¿dónde están? Me defienden. Me dicen que yo no haga nada por el otro. Y hoy en día vivimos en una sociedad que cada día más se está corrompiendo. Nos preguntamos el por qué. Según estudiosos de la palabra de Dios, se cree que esto empezó en el hogar. Empezó a quebrarse dentro del hogar. Cuando los patrones empezaron a romper, cuando los hombres abandonaron sus hogares, cuando las mujeres tomaron roles de hombres y también abandonaron sus hogares, esto empezó a quebrarse. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ver la importancia de la palabra de Dios. Tenemos que ver que nuestras funciones, quizás uno puede pensar y decir, bueno, mi función no tiene ningún sentido. El otro día, mientras hablaba con mi esposa, yo le decía, es difícil predicar la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la gente no quiere eso. Eso no es atractivo, no atrae a nadie. La gente lo que quiere, yo lo que veo en las redes sociales todo el tiempo es, este 2022 será tu año. Y yo lo que te puedo decir, según la Biblia, es que este 22 no sé qué va a pasar. Pero lo que pase es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Muchos, no, hermano. El otro día veía a uno, por todos lados andan con el mismo circo. Tu paternidad determinará tu futuro. ¿Qué es eso? Tu paternidad determinará tu futuro. Tu paternidad significa que el líder que tú tengas va a determinar cuál va a ser tu futuro. Una sarta de pavada, porque tu futuro no lo determina nadie, lo determinó Dios. Ya lo determinó Dios. No es que no, si yo estoy bajo la cobertura del apóstol que no existe, del profeta que no existe, de la pastora que no existe, todo lo que existe es eso hoy. Nada bíblico. Pero eso determinará tu futuro. No, mi hermano, la verdad es, Dios dice, confía en mí. Descansa en el Señor. Él tiene cuidado de los suyos. No, pero lo que pasa es que yo ya me tengo que ir soñando mi futuro, mis mansiones, mis aviones privados, mis casas quinta, mi pileta, mis mujeres, mi oro, mi hermano. La Biblia dice todo lo contrario. Descansa en el Señor. No sea que quieras llenar tus graneros y Dios mande a pedir por tu alma. Entonces, nosotros podemos encontrar sin ir retardándonos del mensaje, podemos encontrar que Dios nos explica cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Y eso nosotros lo podemos encontrar al final. Yo les recomiendo a las hermanas que puedan leer Proverbios 31. No lo vamos a leer hoy, pero que usted lo tenga en cuenta. Y ahí enseña de cómo encontramos una mujer hermosa. Una mujer con valores increíbles.
Según Proverbios 31, haciendo un resumen de esto, dice que el marido puede confiar en ella en cuanto a la administración y al cuidado de su hogar. Es una mujer que no derrocha el dinero. Es una mujer que ayuda en las finanzas del hogar. Es una mujer que cuida todo lo que el hogar tiene sabiamente para el crecimiento de su familia. Es una mujer que se esfuerza por el hogar y busca lo necesario para su familia, sin importar a dónde tenga que ir. Es una mujer que se ocupa de tener un hogar ordenado, de cuidar a su familia para cuando vengan los tiempos difíciles. Es una mujer que es precavida en los recursos del hogar. Es una mujer que hace que su hogar crezca. Dice que es una mujer que va a hablar bien de su marido, que va a dar buena reputación a su familia. La gente va a hablar bien de ellos por el testimonio de su esposa. Ella es una buena administradora del hogar y eso hace que no ande mendigando ni dando lástima por ningún lado. Es una mujer que se esfuerza en ser ayuda idónea de su marido. Es una mujer que vende cosas hechas con sus propias manos para aportar en todo lo que pueda en el hogar. Dice la palabra de Dios que esta mujer será alabada por sus hijos, honrada por su marido y estimada por muchos, porque es una mujer que teme a Dios.